El arte genera esa sensación que a veces simplemente no se puede explicar. Elemento indecible. Yo creo que es decible. Con respecto a la música, me parece que es el encuentro es algo milagroso, porque quizá ese es el elemento, el milagro que se produce al ver que 2 o 3 o 4 o 84 personas en una orquesta o 20 se ponen de acuerdo para hacer algo único. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Elemento Indecible, emisión número 19 de este programa que lo que busca es incentivar la cultura de Santa Fe y también de toda la región. Como vimos en el clip anterior, la semana pasada transitamos el mundo de la música con Marcelo González como invitado. En esta ocasión nos volvemos al mundo del teatro porque Santa Fe está transitando un evento cultural muy importante. Estuvimos en la apertura del Argentino de Artes Escénicas, donde se presentó el libro Teatro Anaurático de Federico Irazábal. Acompañado él estuvo por Maricela Álvarez, ella es actriz, escritora, y también se realizó una intervención artística a cargo de Camilo Céspedes. Les recordamos que el Argentino se llevará a cabo hasta el próximo 14 de noviembre y habrá espectáculos provenientes de Córdoba, Neuquén, Rosario, Buenos Aires y también artistas de Santa Fe. Vemos las imágenes del evento de presentación y apertura del Argentino de Artes Escénicas. La presentación del libro me gustó mucho, me pareció muy original la forma. Nunca había visto una presentación así con una performer en el medio, con un actor como Camilo mostrándolo. Y bueno, y encontrar esta palabra nueva que él introduce a la jerga de la ciencia del teatro, que es lo anaurático, me parece muy novedoso y sí, realmente va a llevar a una gran y larga discusión. No sé de qué lado estoy, porque no conozco muy bien los lados todavía. Pero hay dos lados, según lo que muestra él. El protagonista de esta obra es el personaje de un general jubilado que va saliendo adelante como puede, gracias a los regalos que le hacen los diversos amigos de su mujer, mientras que divide sus pasiones entre su caballo y su viejo uniforme. Por lo demás, él deja que las cosas vayan más o menos a su aire y entrega a su hijo, al fin, a la vergüenza y la miseria. Como el artefacto ideológico que tiende a la naturalización de una idea con la que este señor, uno entre todos, no quería comulgar. Y es ahí cuando lo aurático estalla y la obra se convierte en anaurática. Ya no puede ocultarse más como artificio, no tiene esa opción y queda en evidencia. A partir de allí, el pobre Ferrandí no puede sino actuar que actúa, corriendo raudamente hacia el final, pero teniendo que hacerse cargo de su desempeño, el que ya no será visto como el resultado de una musa inspiradora, sino como el resultado de un trabajo más dentro de un sistema laboral todo.
Me pareció una presentación muy interesante, tan interesante que estuve pensando todo el tiempo para poder alcanzar el nivel que tenía la presentación. Despierta muchas dudas, dan ganas de leer el libro. Inoportunamente lo otorgaron. A él no le gustaba una ausencia tan prolongada y me advirtió que se olvidaría de mí si lo abandonaba. Sin embargo, el 1 de febrero de 2008 me fui. Por arrogancia, por autosuficiencia. A pesar de su amenaza, él me propuso que nos reencontráramos en la India al término de mi periodo. Del viaje no tengo nada que decir, salvo que contaba los días que me separaban de él. Desconociendo además 96 años de historia de nuestro sindicato, parido en una huelga de actores explotados por empresarios inescrupulosos, es un intento de retroceder en el tiempo negando la historia, llevándose por delante la lucha de nuestros antecesores para sacar provecho propio. La fijación de salarios básicos o mínimos es un derecho humano que fue receptado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Debe satisfacer las necesidades elementales de alimento, vivienda, salud, educación, ocio. En el caso de los actores, como en tantas otras actividades, además este salario mínimo debe procurar los gastos de capacitación, entrenamiento, vestuario para los castings, etc. Bueno, mi nombre es Federico Irazábal y estoy en Santa Fe para presentar en el Argentino de Artes Escénicas mi último libro que se llama Teatro Anaurático, Espacio y Representación después del fin del arte. Es mi tercer libro, el primero fue un libro que estudió el teatro y la política, se llama El Giro Político, el segundo es un libro sobre crítica y este tercer libro se dedica a estudiar las estéticas contemporáneas. La idea de anaurático es muy complicado para explicarlo aquí, me llevó más de 200 páginas del libro para poder definir qué es lo anaurático, pero básicamente tiene que ver con el hecho de que el teatro genera esa ilusión, ese estado de hipnosis en el espectador y yo me dedico a estudiar el teatro que no busca producir esa hipnosis. Por eso es un tipo de teatro más bien performático. El proceso fueron muchos años de escritura, fue una beca de investigación del Instituto Nacional de Teatro, que luego dio como resultado el libro, pero básicamente es 10 años de trabajo y de seguimiento y análisis de distintos tipos de espectáculos argentinos y extranjeros. Te presentamos antes de finalizar este primer bloque la primera parte de nuestra entrevista. En esta ocasión lo tuvimos a Jorge Ricci, justamente debido al contexto del Argentino de Artes Escénicas. Él es parte integrante de esta organización, de este evento que se organiza ya por segundo año consecutivo. Lo tuvimos a Jorge. Jorge no solo nos explicó y nos comentó cómo se vivía y transitaba la organización del Argentino de Artes Escénicas, sino que también por su extensa trayectoria nos contó un poco cómo fue su recorrido en el mundo cultural. Hace muchos años, cuando yo tenía 18 años, empecé a trabajar en teatro en un taller actoral en Santo Tomé, que era del grupo de la Municipalidad de Santo Tomé que dirigía Alfredo Cataña. Y a partir de ese momento, lo que no estaba en mis planes, digamos, el teatro fue un hecho azaroso, diría yo. Azaroso porque hay cosas que uno elige por sí solo. Yo desde los 14, 15 años escribía, siempre me gustó la literatura
terminé estudiando letras y eso está dentro de lo que era la lógica para mí. Pero el teatro no estaba en mi lógica, sin embargo, algunos amigos que tenían interés me arrastraron a conformar un grupo de trabajo y de aquella época el único que queda en pie soy yo, digamos, como en el bowling, es decir, la gente va abandonando porque el teatro, sobre todo en provincias, es más cosa de gente joven. Yo vengo a ser uno de los actuales dinosaurios del teatro santafesino. La mayoría trabaja a lo mejor unos años, después deja, se dedica a otra cosa. En mi caso, como decía Thomas Mann de la literatura, fue una fiebre que me tomó y no me soltó nunca más. Y así finalizamos nuestro primer bloque. No te muevas de ahí porque tras la pausa tenemos más de nuestra entrevista indecible con Jorge Ricci. Segundo bloque de Elemento Indecible y segunda parte de la entrevista realizada al actor, director y dramaturgo Jorge Ricci, que como ya adelantamos es una parte muy importante en la organización del Argentino de Artes Escénicas. En esta segunda parte, bueno, nos cuenta sobre la comedia de la UNL que tiene como protagonista la obra Boquitas Pintadas, bueno, y también otros aspectos muy importantes que hacen a este gran evento que Santa Fe está transitando. El nombre de equipo, Teatro Llanura, tiene que ver con el espíritu de equipo que reina en el hecho teatral. Durante muchos años nosotros primero trabajamos en la década del 70 con varios espectáculos que hacían temporada en Santa Fe, recorrían algunas de las ciudades de la provincia o de provincias vecinas. Y después, con el paso del tiempo, ya en la década del 80, empezamos a atrevernos a movernos fuera del país también. Y esto, como balance, digamos, te puedo decir que genera una experiencia muy rica, porque no es solo lo que uno hace, uno va creando una poética. Es decir, nosotros trabajamos mucho con lo que denominamos dramaturgia propia. Durante años, con Rafael Brusa, con Sandra Franzen, en otros tiempos con Juan Carlos Rodríguez y con otra gente, fuimos creando, es decir, contando nuestras propias historias. Y eso creo que es lo que nos ha permitido mostrarnos en distintas partes del mundo como una expresión única, irrepetible, en el sentido de que no es que seamos infalibles, pero sí somos diferentes. Creo que no nos equivocamos en hablar de nosotros mismos. Cuando digo nosotros mismos me refiero a un lugar, a una región, a una geografía. En el nombre de nuestro grupo está la geografía, está la llanura, en el espíritu de nuestro equipo está la palabra equipo y la palabra teatro como dos partes que deben estar, digamos, ligadas permanentemente. Eso es parte de una política cultural, digamos, que la Universidad Nacional del Litoral, a través de su Secretaría de Cultura, con el paso del tiempo, ha ido generando distintos productos que han sido, digamos, muy exitosos, como el caso del ciclo del Paraninfo, que empezó en la década del 80 y que se mantiene. En el caso del teatro, primero trabajamos con espectáculos en distintos momentos del año, de manera más disgregada,
hasta que descubrimos que era necesario conformar este tipo de eventos, porque esto hace que durante un tiempo determinado, una semana, la ciudad esté más atenta y la región esté más atenta al hecho, en este caso teatral, o al hecho literario en otro caso, o al del teatro danza. Y entonces surgió la idea de los argentinos. Y lo de la palabra argentino no es una mera casualidad, es porque el espíritu que nosotros le insuflamos a estos encuentros hace que tengamos siempre en cuenta una proporción entre ese lugar inmenso que es la capital federal, que es Buenos Aires, en donde hay muchos productos teatrales de mucha calidad y generalmente hay muchos provincianos trabajando en esos espectáculos, inclusive santafesinos y de todo el país, pero es el teatro que se hace en capital. Lo que nos importaba siempre, nos importó siempre, es generar una proporción bien, digamos, dividida entre Buenos Aires y el resto del país. Buscar que en lo posible las distintas regiones del país con sus expresiones teatrales estén presentes en estos distintos argentinos, ¿no? Es una experiencia muy interesante, primero porque Boquitas Pintadas es una de las novelas de mayor difusión de las últimas décadas en la Argentina, y Manuel Puig, al igual que Juan José Saer o que Ricardo Piglia, es uno de los escritores más renombrados, digamos, de la literatura argentina de los últimos tiempos. La suerte de poder contar con este texto y la suerte de encontrar a un director que responde a ese lenguaje y a esa estética, como es el caso de Juan Parodi, del cual últimamente se han visto espectáculos en Buenos Aires muy, muy lindos, muy interesantes. Es un director de muy buen gusto y ha conformado, como siempre hacemos todos los años, ha conformado un elenco a partir de un casting numerosísimo, donde pasaron más de 60 actores y actrices, y bueno, ha quedado un equipo de 9 personajes, eran 9 personajes, y ha quedado un equipo actoral que creo que es muy rico y con mucha gente joven, además, que eso es una novedad linda, interesante, ¿no? Porque se van incorporando nuevas actrices, nuevos actores a la comedia universitaria, que todos los años se renueva y que en los últimos años ha sido muy satisfactorio para nosotros que muchas de esas comedias hayan representado a la provincia de Santa Fe en las fiestas nacionales y en otros ámbitos nacionales por la calidad de lo que se ha generado, ¿no? Y yo creo que el texto de Puig, Boquitas Pintadas, la presencia de un director talentoso como Juan Parodi y un elenco que ha surgido un casting muy riguroso, va a dar como resultado un espectáculo muy interesante para el público. Final de nuestro segundo bloque. No te podés perder la última parte de la entrevista indecible, donde Jorge nos revela el elemento indecible y además tenemos la agenda cultural con lo que vendrá la próxima semana. Último bloque de Elemento Indecible y última parte de la entrevista realizada a Jorge Ricci, en donde nos revela cuál es el elemento indecible del Argentino de Artes Escénicas. Para mí el teatro es esencial
digamos, es decir, es algo que no puedo separarlo de mi vida cotidiana, es decir, no es que esté todo el día actuando, digo simplemente que siempre estoy, o yo escribo, dirijo, actúo, estoy un poco en los distintos roles, inclusive en la gestión, en la producción y demás, y es un trabajo de equipo, ¿no? Como el cine, como muchas otras formas de las artes, que te obligan permanentemente a conformar equipos, a tener un trabajo conjunto. No es una tarea de náufrago, es una tarea colectiva, y para mí eso es esencial. Es decir, cuando uno ve, Borges decía que las palabras tienen que apuntar todas para un mismo lado. En el teatro o en el cine, es decir, el equipo tiene que apuntar todo para un mismo lado. Hay una poética que se va creando entre los que participan de ese hecho. Hay un poeta inglés, T.C. Eliot, que en una oportunidad él había escrito un largo poema que se había publicado y un crítico le preguntó qué es lo que quería decir en ese largo poema, y él dijo: vuelve a leerlo, porque no hay otra explicación. Es decir, como pararse frente a un cuadro como el Guernica y pretender armar ese puzzle que generó Picasso como metáfora de una guerra, ¿no? Yo creo que el argentino y el hecho teatral en sí permanentemente están dándole una vuelta de tuerca a la realidad, metaforizando muchas cosas, haciéndole ver a un espectador, eso es lo inquietante, eso es lo indecible, que detrás de una fachada de ficción se pueden descubrir muchas cosas que después uno va relacionando con su propia vida, ¿no? A veces un espectador cree que lo que está viendo está muy lejos de él, y un día, en algún momento, se da cuenta que él se estuvo mirando en un espejo frente a ese hecho artístico. Agradecemos a Jorge por concedernos su tiempo para realizar la entrevista, y ahora sí damos paso a la agenda cultural con las actividades del próximo fin de semana. Los Rancor, la banda legendaria de Santa Fe, presenta su discografía y los clásicos de su repertorio. Formada en la ciudad a comienzos de 2002, Los Rancor es una típica banda de la música beat y melódica de los años 60 y 70. Estética y sonoramente, mantienen la característica de aquellos conjuntos de la época. Se presentarán en el Centro Cultural AT Casa España, en Rivadavia 2871, con un juguete nuevo como costo de entrada. Comienza el 48º Encuentro de Artesanos. Unos 200 artistas llegarán a la ciudad desde distintas provincias argentinas. Durante 4 días podrán encontrarse en el espacio de Boulevard Galvez 1600 diversos productos en cerámica, cuero, metal y madera, entre otros materiales. La diversidad será una vez más la marca distintiva en este encuentro, que propone valorar las culturas plasmadas en los objetos realizados artesanalmente por creadores de Buenos Aires, Jujuy, Entre Ríos, Córdoba, Tucumán, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Catamarca, entre otras provincias argentinas y de Uruguay. Se desarrollará del jueves 12 al domingo 15 de noviembre en la Plaza Pueyrredón, con entrada libre y gratuita. El artista Gerardo Morán se presentará el próximo domingo 15 de noviembre a las 20:30 en la Sala Cultural El Retablo. Es un artista plástico y músico nacido en la ciudad de Santa Fe. Su propuesta musical está centrada en sus propias composiciones, que se enmarca dentro de la canción de autor con bases en la música popular urbana. En artes visuales, su trabajo se caracteriza por la presencia de la figura humana en movimiento, representada solamente en tonalidades grises, incorporando una abstracción geométrica creada desde la improvisación. El 15 de noviembre se mostrará un adelanto de lo que será su próximo material discográfico.
En el marco de la semana aniversario número 442 de la ciudad, la feria que reúne a diseñadores locales abrirá el sábado 14 y domingo 15 de noviembre entre las 16 y las 21 horas. Como es habitual, Diseña Santa Fe se podrá recorrer con entrada libre y gratuita en el Mercado Progreso, en Balcarce 1635. Finalizamos la emisión número 19 de nuestro programa, no sin antes agradecer a Darío Giles por permitirnos grabar el programa aquí en el Taller Casa de Arte. Y de aquí a la semana que viene, que es nuestro próximo encuentro, te comento que podemos seguir contactados a través de las redes sociales, en nuestra fanpage de Facebook, en donde nos encontrás como Elemento Indecible. Vas a poder ver todos los eventos y momentos de nuestro programa, y en el canal de YouTube las emisiones completas. Ahora sí, nos despedimos y nos reencontramos la próxima semana.